Las 9:20 seguimos en Desayunos Informales. Vamos a la próxima entrevista. La exposición a la educación universitaria genera retornos salariales positivos y crecientes, según un estudio realizado por el Instituto de Economía de la UDELAR. Por cada año adicional de educación superior, el retorno salarial es mayor, aunque a veces se ve condicionado por brechas de género y el origen socioeconómico de los estudiantes. El trabajo se llama Retornos salariales a la educación terciaria universitaria, como lo decía, fue realizado por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR, a pedido del rectorado de la Universidad de la República. Participaron de él Verónica Amarante, Paula Carrasco, María Eugenia Echeverría, Noemí Katzkowitz y Martina Querejeta. Vamos a estar conversando con una de sus autoras, la doctora en Economía Verónica Amarante. Bienvenida, ¿qué tal? Gracias, muy bien. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Hablemos primero de qué trata este estudio. La exposición a la educación universitaria genera retornos salariales positivos y crecientes. ¿Qué quiere decir esto y por qué es importante estudiar los retornos salariales en relación a los años de educación? Bien. Bueno, el trabajo lo que hace es mirar cuál es la diferencia que hay en los ingresos que percibe una persona, un trabajador que termina la universidad, comparando con alguien que ingresa a la universidad pero no termina. Entonces eso a veces se llama retorno salarial, prima salarial, es ese diferencial de ingresos que de alguna manera refleja lo que el mercado laboral valora de la titulación, de obtener el título. Y bueno, nosotros lo que hacemos en ese trabajo es analizarlo con una base de datos que luego puedo explicar en detalle, que hasta ahora no se había utilizado, combinando distintas fuentes de información para tener un panorama lo más completo posible de qué ha pasado con esas diferencias salariales y también cómo hay heterogeneidades que tienen que ver con los servicios. No es lo mismo un egresado del área salud que un egresado, por ejemplo, de ciencias sociales. O sea, tienen diferencias importantes en sus ingresos laborales. Y también hay heterogeneidades que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas de los egresados, que se siguen, digamos, ese diferencial que podemos prever que existe, se sigue manteniendo aún cuando obtienen el mismo título, ¿sí? O sea, hay diferencias socioeconómicas que se mantienen. No solo es al inicio, porque esto lo sabemos, ¿no? Las diferencias socioeconómicas inciden siempre en la educación y en los resultados educativos, pero quizás lo podemos pensar cuando entra un joven a la facultad, pero cuando termina se mantiene aunque tenga el mismo título que otra persona. Exactamente, o sea, hay una diferencia que es significativa entre, por ejemplo, quienes fueron a un liceo público y quienes fueron a un liceo privado, o entre quienes son lo que se llama la primera generación de universitarios, que son los primeros en su familia que obtienen un título universitario, comparados con quienes vienen de una familia donde ya había títulos. ¿De cuánto es esta diferencia significativa? Y bueno, depende de las carreras, pero arriba de un 5% de diferencia existe entre el origen. Es más grande en lo que tiene que ver con el origen socioeconómico de primera generación, y liceos es similar, y también hay una diferencia entre Montevideo e interior, pero esa es más pequeña, esa brecha. Ahora podemos entrar en algunos de esos aspectos más puntuales. A nivel más genérico, había algunos estudios en ese sentido acá en Uruguay. Entiendo que nunca se había hecho algo tan profundo. La base es a mayor nivel educativo, mayores retornos salariales. Hay de hecho un promedio general que más o menos se establece o que han establecido es en el entorno de un 10%, cercano a un 10% de mejora de retornos salariales a nivel de cada año de avance en educación. ¿Es así? Sí, es así. O sea, existen muchos estudios en Uruguay sobre las diferencias salariales, siempre basados en general en las encuestas de hogares, donde se le pregunta a una muestra representativa de trabajadores cuál es el ingreso y en base a eso se hace el estudio. La diferencia de este trabajo es que nosotros lo que hacemos es, tenemos acceso a información de los registros de las historias laborales del BPS y las combinamos con los registros de la Universidad de la República. Entonces, están todos los trabajadores, digamos, contemplamos a todos los trabajadores formales, o sea, del sector formal, que tienen título o que
o que ingresan a la universidad y no obtienen el título. Entonces es como muy fuerte en la potencia que tiene el estudio en ese sentido. Este sería el elemento nuevo que mencionabas al principio. Exacto. Que se había introducido. Y además, como tenemos a toda la población, podemos hacer un análisis desagregado por áreas, por ejemplo, por áreas de egreso e incluso por carreras, que lo estamos trabajando ahora, porque tenemos a toda la población, mientras que en la encuesta es una muestra y por lo tanto la capacidad de mirar esa desagregación es menor. Y además no siempre podemos mirar, por ejemplo, estas cosas de si es primera generación de egresados o no. Es una información que recoge la Universidad de la República, pero en una encuesta no está. Entonces hay algunas cosas que se pueden analizar con mayor profundidad. Ahí está, o sea, la ventaja tiene que ver con el nivel de nitidez o de definición que tienen esos datos. Exacto, es la combinación de registros administrativos. No sé si lo llevamos a decir, el estudio se centra entre 1997 y 2022. Eso permite también ver cómo evoluciona la brecha, digamos. No siempre es la misma diferencia en cuanto al nivel, digamos, cuánto te ayuda a mejorar tus retornos salariales el nivel educativo. Eso, por ejemplo, lo que entiendo que ustedes han encontrado es que en los 90 había la brecha era mayor, en los 2000, en la década del 2000 eso se bajó, luego se estabilizó, ahora empieza de nuevo a aumentarse la brecha. ¿Nos puedes explicar bien cómo sería? Sí, o sea, el estudio tiene una parte que es más de contexto, que es a lo que te estás refiriendo, que abarca desde el 90 hasta el 2022, que eso está hecho con las encuestas de hogares, que un poco lo que refleja es la evolución que tuvo la desigualdad de ingresos en Uruguay y también en América Latina, que fue creciente en los 90, a partir de la mitad de los 2000, 2005, 2006, en Uruguay fue un poquito después que en el resto de América Latina empieza a caer esa desigualdad, y después tenemos una estabilidad a partir del 2014. Hay una placa que podemos ver mientras nos contás esto, porque Sí. así queda bien claro cómo es esta evolución que vos estás diciendo en esta altibajo de cómo evoluciona el retorno al egreso universitario. Cuando la tengamos la ponemos, pero bueno, como vos estabas diciendo recién, en el 2009 empieza a subir, ¿no? Y después de nuevo empieza a bajar. Ahí está. Exacto. Claro, en esta placa lo que hay es, acá hay una comparación entre lo que son los ingresos líquidos, o sea, lo que recibe el trabajador, que son los círculos que están en rojo, y los ingresos brutos, que esos ingresos brutos incluyen los impuestos y las contribuciones a la seguridad social, etcétera. Entonces, lo que podemos destacar de este gráfico, primero es que si miran la primera parte del periodo, los ingresos líquidos eran, la diferencia de ingresos líquidos entre trabajadores que terminan, o sea, que se gradúan y tienen el título, y quienes no se gradúan, era más alta que de los ingresos brutos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros le agregábamos, los brutos tienen todas las imposiciones, impuestos, cuando le sacábamos eso, la diferencia se agrandaba, porque el sistema impositivo y de contribuciones no era progresivo, en el sentido de que amplificaba, digamos, ese diferencial. Dicho de otra manera, no le estaba, el sistema de contribuciones e impuestos no le estaba sacando una proporción más grande a quienes ganaban más. Exacto. Eso después del 2006, 2007, 2008, que hay muchas reformas, incluyendo la reforma impositiva y la de la salud, eso cambia, y si mirábamos en esa gráfica, el diferencial de los ingresos brutos, que es el que se ve en color verde. Cambia inversamente ya. Exactamente, que es lo que esperaríamos, ¿no? Que las diferencias, esperaríamos en el sentido de que se achican las diferencias entre quienes egresan y no, después que el sistema impositivo y de contribuciones actúa y de alguna manera lleva a que las contribuciones sean mayores para que quienes tienen los ingresos mayores. Estamos hablando del IRPF y del cambio, dice FONASA. Exactamente, esos son los dos primeros cambios. Entonces, ese es un cambio estructural muy importante. En los dos casos, si miran después del 2012, los retornos esos o el diferencial se mantiene relativamente estable. O sea que podríamos decir que a partir del 2012 o 2013 en Uruguay, lo que el mercado laboral valora de la titulación es relativamente estable. O sea, en promedio, en el periodo, es alrededor de entre 30 y 40% según la estimación. Para todos los egresados, todos los egresados ganan en promedio un 30 y 40% más, depende un poco de la forma de estimación, en el periodo que quienes ingresan a la universidad pero no terminan la carrera, no se titulan. Ese es un gran resultado.
por supuesto tiene diferencias por áreas y tiene diferencias por carreras, porque además ciertas orientaciones o en ciertas carreras el mercado valora el conocimiento adquirido aun cuando no haya titulación y en otras no tanto, ¿no? Porque se precisa la titulación para ejercer, entonces ahí hay diferencias. ¿Qué arroja la investigación en relación a la brecha de género en mujeres? Este techo de cristal, que también hubo conclusiones al respecto. Sí, bueno, ahí resulta bien claro, creo que también había una gráfica sobre eso que muestra que al momento de egreso, cuando comparamos varones y mujeres, si bien ahí en el eje horizontal están las edades, entonces comienza alrededor de 25, que podríamos decir es una edad en la que empieza el egreso universitario. Los verdes son los varones y los azules las mujeres. El diferencial para varones y mujeres con respecto a quienes no se reciben es similar al principio, ¿sí? Si ven, hasta los primeros años más o menos ganan en promedio un tanto por ciento más tanto varones como mujeres. Pero a medida que va avanzando la edad de las personas, o sea, la trayectoria laboral, el crecimiento del diferencial es mucho más marcado para los varones que para las mujeres y por lo tanto esa brecha se agranda. Este gráfico es muy ilustrativo, que alrededor de los 35 años, que son las edades centrales reproductivas y las edades de cuidado, etcétera, es donde el crecimiento de los ingresos de las mujeres en relación a quienes no se reciben está como más planchado, ¿no? Entonces, ahí está, si uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí que cambia la tendencia y empiezan a diverger? ¿Qué es lo que pasa con los retornos salariales de los hombres y las mujeres? Tiene que ver, probablemente, la hipótesis más fuerte es, bueno, la edad reproductiva. Exactamente. Pero incluso la gráfica termina en una edad de 50 años, en las mujeres casi en el punto de partida de los 25. Sí, o sea, siempre esta especie de que nosotros decimos de U invertida de las trayectorias es un poco esperable, o sea, hay un momento... Es esperable en los varones, te das cuenta como también está sucede, la gráfica, pero no con otro nivel. Exacto, sí. Entonces esto... ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe? Bueno, al momento final, o más cerca de los momentos finales de la trayectoria laboral, ese diferencial es más chico. O sea, hay una etapa central alrededor de los 45 años en el desarrollo de la trayectoria laboral, donde es el máximo el rendimiento del título universitario en relación a quienes no esté. Después hay como en promedio un descenso. ¿Y eso es porque los profesionales universitarios empiezan a bajar su actividad después de los 50 años hasta el momento de recibirse o cuál es la explicación? En realidad esa forma la tienen todos los trabajadores, o sea, la trayectoria de ingresos en promedio, como estamos acá poniendo el promedio de los trabajadores que ganan más, o el punto central de los ingresos es en el entorno de los 40, 45 años como el punto ese de la trayectoria. Y después empieza así un descenso, un menor rendimiento. En ese gráfico a nosotros lo que más nos llamó la atención, que es algo que se sabía de otros estudios, pero que lo vemos claramente también con los egresados universitarios, es cómo digamos, la trayectoria laboral de varones y mujeres difiere y hay una especie de lo que a veces se llama el techo de cristal o la imposibilidad de las mujeres de desarrollar completamente sus posibilidades laborales y sus trayectorias laborales, que obviamente es esto que decíamos vinculado con las tareas de cuidado, la reproducción, etc. Bueno, ahí manejan en el estudio también los montos, ¿no? Unos montos estimados promedios en los que el varón gana 2.243, mientras que las mujeres 1.824 dólares mensuales. En un promedio y en un estimado, pero está clara la diferencia. Hay una diferencia clara. Sí. No, y otra cosa interesante es que, digamos, las mujeres, entre varones y mujeres con universidad completa, las diferencias de tasas de empleo es donde son menores. Siempre las mujeres tienen tasas de empleo menores que los varones para todos los niveles educativos, pero en el terciario completo, en el universitario completa se empareja. Entonces, no es que las mujeres no participen en el mercado de trabajo las mujeres trabajan y tienen trabajo, pero los ingresos, digamos, la trayectoria de ingresos... De todas maneras, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo todavía está con un desfasaje. Sí, pero en la universidad completa es donde la diferencia entre varones y mujeres es menor. Es casi, si miran, hay alguna grafiquita por ahí, es casi que están muy parecidos a superpuestos. Dentro del universo universitario. Claro, es el lugar donde esa diferencia termina siendo más Exactamente. Mientras que si vamos a niveles educativos menores, las diferencias se van ampliando. Claro, ¿sí? O sea, las tasas de actividad menores están en mujeres con niveles educativos relativamente bajos. Ahí es donde
la tasa de actividad y de empleo es menor. De ahí la oportunidad en capacitar a las mujeres para Exacto. que sean también un capital humano desarrollado. Exactamente. Ahí digamos, hay algunas conclusiones que son, digamos, esperables, pero ustedes le ponen números que tiene que ver no solo a mayor exposición a la educación terciaria, mayores retornos salariales, o sea, se gana más, sino que también hay más bajo desempleo, hay mayor formalidad, digamos, esas cosas se cumplen, Sí. pero mirando, digamos, cuáles son las diferencias dentro de esos números, hablábamos de las diferencias de género, también hay diferencias en relación a los lugares dentro o los distintos servicios de la universidad, puede ser también, entiendo, educación terciaria. Esto es la universidad. Nosotros porque la información que tenemos son de la Los UDELAR, registros administrativos los registros de la de la UDELAR. UDELAR, ahí Entonces, está. otra formación universitaria, que puede ser las universidades privadas, no está contemplada porque no tenemos esos Bien. registros. Pero en relación a eso, en función de los servicios, ¿qué diferencias encontraron? Bueno, hay diferencias muy grandes. Los extremos son, los retornos más grandes son en salud, y sobre todo en salud en el sector privado, los egresados de la salud. Y los menores retornos son en artes y humanidades. Ahí es donde, digamos, el rendimiento entre terminar y no terminar la universidad es menor. Obviamente, nosotros acá lo que hacemos es un estudio que refleja la valoración del mercado. Hay muchas otras razones muy importantes para tener formación en otras disciplinas como artes y humanidades, pero lo que nos muestra el trabajo es esta valoración menor del mercado de trabajo. El asunto Sí, ahí se da, perdón, una particularidad que es que si bien en la mayoría de las áreas paga mejor el sector privado que el sector Sí. público, los retornos en artes y humanidades son mayores en el sector público que en el sector privado. Es la el único excepción. espacio donde no se da eso. Exactamente. Y hay otro detalle que es que hay algunas carreras más vinculadas a esa área que no necesariamente requieren del título universitario para poder trabajar. Exacto, también. Sí. Todos esos factores están en juego. Cuando uno abre, que no está en este informe, pero nosotros lo estamos estudiando también más detalladamente por servicios, también se ven heterogeneidades, o sea, ya directamente por carreras muy importantes, los extremos son el doctor en medicina, y también hay otras. La segunda que tiene el área que tiene rendimientos importantes es economía y derecho, y ahí cuando se abre es economía, ciencias económicas, ingeniería, o sea, todo lo que cabría esperar lo encontramos bien diferenciado por servicio. Medicina, economía, derecho e ingeniería son los servicios que dan los retornos mayores. Sí. Y decías también, y aparece en el estudio, según el origen también socioeconómico, también hay una expectativa de retornos salariales menores. Sí, o sea, nosotros, digamos, controlando por todo lo que se puede controlar con nuestra información, que quiere decir teniendo en cuenta, por ejemplo, estamos comparando egresados de la misma carrera, el rendimiento, lo que pueden ganar, el diferencial con respecto a los no egresados es diferente según esto que dije, si es primera generación o no, o sea, que es un indicador fuerte de contexto socioeconómico, o si cursó la secundaria en un liceo público o privado. Tal vez sea un ámbito para ciencias sociales, investigar a qué se debe esto, ir más a fondo, que ustedes de hecho lo sugieren, que Sí, sería relevante avanzar en una investigación de esas características. Exactamente, obviamente operan No otras tienen igualmente redes. una interpretación, ¿no? Bueno, tenemos la interpretación de que opera lo que llamamos a veces el capital social, porque el capital humano, digamos, si miramos como lo que la teoría económica dice, el capital humano, el conocimiento adquirido es el mismo en esas personas, y sin embargo tiene un rendimiento distinto. Entonces hay otros factores que pueden ser redes sociales, etcétera, que están operando y que llevan a esas diferencias. Y quizás otra hipótesis, eso de decir las redes sociales seguro, porque en Capital realidad los social, contactos claro, siempre llevan a mejores trabajos, pero también posiblemente un egresado de una universidad que tiene recursos económicos escasos, más allá de estar titulado, quizás tenga que dedicarse a trabajar en alguna otra cosa y dedicarle menos tiempo a lo que se ha recibido, por ejemplo. Sí. Nosotros ahora en la etapa de este trabajo que estamos realizando, lo que queremos también es controlar porque también los egresados pueden ser distintos, o sea, pueden haber tenido rendimientos distintos en sus trayectorias educativas, etcétera, y bueno, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces nosotros ahora estamos en una parte de la investigación intentando controlar por el rendimiento o el desempeño, podría ser
cuántos años estuvo en la facultad o un indicador de rendimiento como las materias perdidas o la escolaridad, bueno, los típicos indicadores para ajustar mejor esas diferencias que encontramos. ¿Y esta investigación tiene la capacidad de proyectar o advertir si esta tendencia se iría incrementando o con los datos actuales se podría... Sí, nosotros lo que vemos en esta investigación es a partir del 2012, como te digo, relativa estabilidad en estos retornos y sí, bueno, si es en relación a la brecha socioeconómica, en realidad sí se podría mirar un poco la evolución que tiene ese diferencial por contexto, digamos. Que le decimos así. Tenemos que cerrar, pero por lo menos para mapearlos, ¿qué tipo de políticas pueden ayudar a disparar estos datos? Me imagino que las principales son las que tienen que estar enfocadas en mantener a los chiquilines en el sistema educativo, que eventualmente puedan ingresar a la universidad, porque ya mantenerse un año en la universidad ya tiene retornos medibles, pero bueno, ¿qué mapeo de políticas podemos pensar en relación a estos datos? Bueno, o sea, por un lado que el mercado de trabajo valora la titulación, o sea, no es que Uruguay ha aumentado mucho los egresos universitarios, pero sigue habiendo un diferencial importante y eso quiere decir que se siguen precisando de alguna manera, porque por algo se retribuye esos egresados universitarios. Lo otro es lo que tú decías, que también se valora el pasaje por la universidad, entonces ahí también hay un espacio para reflexionar sobre otros mecanismos, o sea, de qué manera las titulaciones intermedias, por ejemplo, o qué otros mecanismos hay. Primero, la importancia de retener los estudiantes el mayor tiempo posible, porque eso genera un valor, y también otro tipo de cosas como las titulaciones intermedias. Y lo otro es esta heterogeneidad de rendimientos por carreras también nos puede llevar a pensar otras políticas, por ejemplo, fondo de solidaridad o que son uniformes por los egresados, pero los rendimientos no son uniformes, etcétera, ¿no? Entonces ahí se abre como espacios para pensar en ese tipo de políticas, ¿no? Y en cómo diseñarlas de la manera que sea más equitativa posible. Está bien, porque esto se maneja, digamos, en función del mercado de trabajo, o sea, la oferta y la demanda obviamente juegan, pero lo que vos señalás, si bien ha habido un aumento de los egresados universitarios en los últimos años, porque es cada vez más la gente que termina llegando a la universidad, también ha habido un aumento de los requerimientos de parte del mercado de trabajo de personal calificado. Y eso ha llevado que en los últimos años se haya más o menos mantenido estable cómo es esta relación entre los años de educación y los retornos salariales. Exacto. Bien. Verónica Amarante, muchísimas gracias por esto. No, gracias a Muy amable, gracias. Hacemos un corte más, ya se viene el último bloque de desayunos.